Damos la bienvenida a todos los que están allá en la plataforma, en Facebook. Reciban salud de parte de todos acá en la iglesia. Bendecimos a los hermanos de Cuba. Yo ya di mis saludos de parte de ustedes a la iglesia, así que sean bendecidos también ustedes por nosotros y también por el Señor. Amén. Quiero pedirles que me acompañen a este tiempo en una oración para que encomendemos este tiempo en las manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu bendición, Señor, en todo lo que se haga y en todo lo que se diga, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que estar dispuestos al cambio que tú vas a hacer por medio de tu palabra en nuestra vida. Queremos, Señor amado, dedicarte este tiempo a ti, Señor. Pero más que el tiempo, queremos darte el corazón para que tu palabra llegue a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. En estos domingos voy a estar hablando acerca de la santidad. Hace algunos días atrás, pues mi trabajo es ser pastor y todos los pastores debemos de buscar el rostro del Señor para preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere enseñarle a la iglesia. Y el Señor específicamente me apuntó acerca de este tema y me dijo así: dile a mi pueblo que busquen más mi rostro y que sean santos, porque yo soy santo. Eso fue lo que yo recibí. Entonces, en mi humanidad, tengo que explicar algunas cosas que son sorprendentes acerca de la santidad de Dios. Digo en mi humanidad porque realmente de los atributos de Dios, todos son complicados en describirlos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es muy grande, porque Dios es indescribible. Uno no puede, aunque uno intenta en el estudio buscar el conocimiento de Dios, Dios sigue siendo profundo y es mucho más grande y es imposible de describirlo. Ahora, la santidad, según el doctor R.C. Sproul, es la corona de los atributos de Dios. Nuestro Dios es glorioso porque es santo. Pero ¿en qué consiste la santidad de Dios? ¿Cómo se supone que debemos de relacionarnos con un Dios que dice ser 3 veces santo? ¿Cómo debe de reflejarse la santidad de Dios en el carácter del creyente? Bueno, la palabra bíblica es santo, tiene significados distintos. El primer significado es separación. Esta otra palabra no la hemos oído, es complicada, discúlpame Jesús, pero es otredad. Yo voy a dar el significado, que es distinto, que cuando afirmamos que Dios es santo, señalamos, escuche bien, la profunda diferencia que existe entre Él y nosotros. Está aquí la iglesia. No somos iguales que Dios. No podemos compararnos a Dios porque Dios es santo. Entonces, el significado secundario de santo se refiere a las acciones puras y justas de Dios. Él hace lo que es correcto. Nunca hace nada malo. Dios siempre actúa de manera justa porque
su naturaleza es santa. Ahora sí vamos a ir entendiendo algunas cositas aquí que se nos van a ir aclarando. Entonces podemos distinguir entre la justicia interna de Dios, su naturaleza es santa, y la justicia externa de Dios lo conocemos a través de sus actos. Todo lo que hace Dios lo hace como bueno. No hay nada que Dios pueda hacer malo. Yo sé que en nuestra cabecita, como somos bien tremendos nosotros los pecadores, siempre andamos buscándole como la contraria a estas cosas que declaran la santidad de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que las personas citan siempre es lo siguiente: ¿por qué si Dios es bueno, dicen los tremendos, por qué hay tanta maldad en la tierra? La maldad en la tierra está por el pecado del hombre. Ha sido el hombre el que ha decidido vivir separado de Dios. Y todo aquel que está separado de Dios, sígame un poco acá, siempre busca hacer el mal. Terminemos y avancemos. Dios es santo. Él es tan grande como bueno a la vez. No hay maldad mezclada en su bondad. Cuando se nos llama a ser santos, no significa que hemos de compartir la majestad divina. Escuche bien esto. No se nos ha llamado a compartir esa majestad divina de Dios, como igualarnos a Él. No, sino que nosotros debemos apartarnos del pecado, reconociendo que nosotros somos seres caídos. A veces estos temas lo que causan en algunas personas es incomodidad, porque muchos de nosotros podemos pasar o estar en el enredo del pecado, y cuando el Señor señala el pecado, lo que hace es que hasta el corazón vibra un poco más, ¿verdad? Late más rápido y uno se altera. Las personas a veces hasta se sonrojan cuando uno está diciendo este tema. Pero mi hermano, quiero serle muy honesto a usted. Yo no estoy predicando esto por atacar a nadie. Yo estoy predicando esto para que nosotros conozcamos la santidad a Dios y que conozcamos a quien nosotros realmente adoramos, si usted le adora. Que conozca realmente a quien usted le sirve, si usted le sirve. Que conozca realmente a quien usted llama padre, si usted es su hijo. Conozcamos a Dios. Pero la palabra nos dice algunas cosas para que nosotros podamos entender a qué Dios nos llama. Porque Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Eso lo dice en Levítico capítulo número 11, versículo 45. Lo vamos a ver en las pantallas. Dice: porque yo soy, ¿quién dice? Jehová. Vamos, lee conmigo. Que os hago subir de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios. Seréis pues, dice, santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, lo que Dios hace es a los israelitas es establecerles la ley, porque era necesario conocer cuál es el pecado. Sígame un rato acá, por favor. No se me pierda. Usted sabe que sin ley, según la Biblia, o tal vez usted no lo sabe, pero según la Biblia, no, la ley tenía que ser establecida para que conociéramos nuestro pecado. ¿Cómo sabemos eso? Es fácil. En estos días, si usted quebranta la ley, usted lo que va a hacer es que va a ser juzgado y puede ser sentenciado a una condena. Dios no lo quiera, pero es así como funciona. Entonces, la ley
que es establecida en la tierra, en el pueblo, al pueblo de Israel, es la ley la que les ayuda a los seres humanos a conocer cuál es su pecado. Está aquí la iglesia. Entonces la ley que estableció Dios, porque muchas personas han dicho lo contrario, la ley que Dios estableció no era mala, era simplemente para que ellos pudieran acercarse a Él. Estas leyes lo que hacían era acercar al hombre a Dios. La ley establecía y apuntaba lo malo de la humanidad en ese momento. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? Dice el apóstol Pablo a los romanos, explicando el tema. ¿La ley es pecado? Dice. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia. Dice, si la ley no dijera, no codiciaráis o codiciarás. Entonces Dios establece los 10 mandamientos para que nosotros tengamos la idea, para mostrarles cuál era su pecado y de qué debían de alejarse para vivir una vida en santidad. Está aquí la iglesia, sí. Esto es emocionante. Esto es emocionante porque nosotros debemos de aprender cómo acercarnos a Dios. Dios, lo he dicho antes, aunque nosotros lo cantamos muchas veces y decimos que el Señor es nuestro amigo. En una de mis canciones yo también digo que Él es mi amigo fiel. Pero cuando yo me refiero a que Él es mi amigo fiel es porque Él siempre, un amigo siempre me acepta. Pero no porque seamos iguales y no porque seamos, no porque seamos de la misma naturaleza. Dios es mucho más grande que la humanidad. Está aquí la iglesia. Dios es santo. Dios es poderoso. Dios no es igual que nosotros. Dios es lleno de misericordia y lleno de bondad. Nosotros podemos verlo en el día a día. Su palabra dice en Lamentaciones capítulo 3 que nuevas son cada mañana sus misericordias y su bondad y su fidelidad. Son atributos de Dios en la manera en que nosotros conocemos a Dios. Pero ¿cómo lo conocemos? Dios siempre se deja ver a nosotros. Dios hace hacer que el sol salga sobre buenos y sobre malos. La diferencia está en que los buenos podrían glorificar el nombre de Dios y los malos usan el día y la noche para hacer maldad y estar alejados de Dios. Pero es una decisión personal. No importa de dónde nosotros seamos, no importa qué cultura nosotros tengamos. Dios es el dueño de todo el mundo, de lo que no podemos ver en el universo, de todas las galaxias que dice el hombre que sigue encontrando, de todas las creaciones que existen dentro de la tierra y fuera de la tierra. Dios es Dios de eso. Dios es el más grande. El asunto de esto es de que nosotros conozcamos que al nosotros pecar nos separamos de Dios. Pero también Dios nos dice qué hacer para que no vivamos lejos de Él. Está aquí la iglesia. Entonces Dios tiene el plan de decirle a las personas, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor en Levíticos. ¿Verdad? Ser santo porque yo soy santo. Pero ahora van a conocer cómo acercarse a mí. Y el Señor les da una lista diciéndoles en Éxodo capítulo 20. Esa no se la di a mi hijo, pero para que ustedes la busquen y la subrayen en su Biblia.
Y yo lo voy a leer todo porque esto es la palabra de Dios y es muy importante. Él habló, dice, y habló Dios todas las palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, dice el Señor, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, dice, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire usted cómo Dios está hablando. En otras palabras, lo que pasaba aquí era de que los israelitas eran unos idólatras. Y eso no se refiere a un sector de la iglesia, porque nosotros pudiéramos pensar, es que cuando éramos esto, íbamos a la iglesia tradicional, nosotros éramos idólatras. No, hoy en día se puede idolatrar a la esposa. Algunas personas idolatran a su esposo también. Se idolatran a los hijos. O se idolatra el tiempo. Muchas personas no buscan de Dios. Hay sillas vacías en las iglesias porque las personas han agarrado el tiempo que no es de ellos. Lo dije el primer día, el último día del año. El tiempo no es de nosotros. Y las personas se meten a idolatría, a hacer otras cosas, dejando a Dios por último. Sigue diciendo el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto es muy común en nuestra sociedad. Las personas dicen, oh my God, muy fácil. Por favor, es la Biblia la que nos está diciendo, deténgase. Tu nombre no es como mi nombre. Está aquí en la iglesia. Si te llamas Freddy, si te llamas Luis, si te llamas como sea que te llames, tu nombre no es como el nombre de Dios. Mejor decir tu nombre. Oh my Wicho, decir mejor. Invéntese cualquier cosa, pero no levante el nombre de Dios en vano. Está aquí en la iglesia. No diga esas palabras. No mencione el nombre de Dios cuando usted está enojado. El nombre de Dios es para glorificarlo. El nombre de Dios es para que Él sea exaltado en medio de lo que nosotros estamos pasando o clamarle en el momento de nuestra necesidad. Lo que quiero que usted sepa es que Dios no es cualquier cosa. A Dios se debe de respetar porque Él es santo. Y no lo dice, no es dos veces. La Biblia dice, Él es santo, santo, santo. Es el Señor. Dios es santo, Él no es como nosotros. Tenemos que tener el cuidado en nuestra mente porque nosotros mismos nos alejamos de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso están los 10 mandamientos. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto es uno de estos pecados que cometen todas las personas en la tierra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero ¿qué sucede? Te pagan doble el domingo. Te dicen hoy
hoy te damos 350. Yo no sé, yo estoy inventando, no sé cuánto les podrán pagar, pero te dicen 100 pesos más. Dice, ahí está, ahí se pone 100 pesos más. ¡Ay! Me van a alcanzar para ir al mall, una comida más al chino. Y empiezan a hacerle el número 12 horas más. Vaya y trabaje, conquistado por 100 pesos más. Está aquí la iglesia. Y Dios dice que nosotros tenemos que guardar un día a la semana. Un día a la semana. Un día. Yo le recuerdo una cosa. El que estableció esto es Dios. Y somos nosotros los que decidimos si nosotros queremos honrar a Dios. Amén. Ya se va a poner bonito el mensaje. Espérese, espérese. Entonces dice, mas el séptimo día es reposo, pero Jehová tu Dios, para Jehová tu Dios, tú, dice, ay Señor, ya me enredé aquí. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y dice todos, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. No hagas ningún trabajo con tus bestias, porque si las bestias iban a cargar la carga de un lado para otro, él decía, el Señor decía que hasta los animalitos debían de descansar. Mire usted el amor de Dios. Mire usted qué misericordia la que Dios tiene. ¡Ja! Qué bárbaro. Dios nos ama. Porque 6 días hizo Jehová de los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué pasó? Y reposó en el séptimo día, dice. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Después sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, porque ellos no honraban a sus papás. Era un pecado que se cometía. Entonces ahí va el Señor a corregirles. Decía, no matarás. ¿Por qué decía no matarás? Porque ellos mataban a las personas. Y el Señor viene a decirles, no maten, no hagan esa locura. Manténganse alejados de eso. No cometan adulterio. ¿Cómo es eso, pastor? Cometer adulterio. Bueno, usted lo sabe. Si usted está casado, usted tiene que andar viendo a otras mujeres. Mañoso es. Sinvergüenza. Así soy yo, así predico yo. Para que entendamos, amados hermanos, que nosotros podemos alejarnos de Dios por las mismas cosas que nosotros estamos haciendo. Y no estemos diciendo después, ¿y dónde está Dios? No, ¿dónde está la cabeza suya cuando el pecado le pasa enfrente y usted dice sí al pecado? Si nos separa de Dios, no deberíamos de ir en pos del pecado, deberíamos de ir a renunciar a lo que a tanto le ha costado Dios. Me voy a quedar calmadito ahí, porque si no, termino mi mensaje. No cometerás adulterio. El adulterio también es combinado cuando está la soltería, ¿verdad? Cuando somos solteros, podemos fornicar, que es parecido al adulterio. Y el Señor dice a nosotros que no debemos de fornicar. Estos son de los pecados, uno de los pecados graves de la historia de la humanidad. Y debemos devolvernos a Dios. Pastor, pero fíjese que, ¿y yo qué hago? Pues casate, amigo. Casate y mejora tu vida. A mí no me afecta. Lo que estás haciendo a mí no me afecta. Pero a ti sí te va a afectar un día. Porque Dios dice en Levíticos, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Sabes por qué te va a afectar? Porque la Biblia dice que sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Pero detengámonos un ratito aquí, porque esto está
Esto es muy trending hoy en día en las redes sociales. Las personas dicen, pero ninguno puede ser santo. Y de repente usted también lo ha dicho, ay, pero ¿y quién puede ser santo? Pues si Él dice, cómo nosotros podemos ser santos, no veamos nosotros la santidad a la altura de Dios. Dios nos está diciendo y nos está enmarcando cuáles son los pecados que nos alejan de Dios y nos van a ayudar a nosotros. Si no pecamos, nos van a ayudar a vivir una vida en santidad. Pero si cometemos el pecado, obviamente no vamos a ser bendecidos por Dios. Obviamente vamos a violar las normas de Dios. No hurtarás, dice, ¿verdad? Las personas aún roban de muchas maneras, no solamente roban dinero. Las personas que hablan mal en contra de su prójimo, los que andan mintiendo, los que andan levantando chismes. Yo nunca pensé que fuera a predicar esto, la verdad. No codiciarás la casa de tu prójimo, dice el versículo 17, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor dice no. Entonces, veamos nosotros que la condición del hombre es pecaminosa. ¿Está aquí la iglesia todavía? Sí. Esa es la condición del hombre. Y que la ley es por causa del hombre. La ley le marca el límite. No te pases de aquí porque tú vas a ofender, vas a vivir una vida que no le agrada a Dios fuera de la santidad. Entonces nuestra condición de hombre es que nosotros somos pecadores. Pero veamos algunos ejemplos. Moisés, en Éxodo capítulo 3, nada más diré el capítulo y usted lo anota y lo puede leer en casa, pero yo tengo que ir rápido, yo contaré la historia. Moisés está en un lugar en donde el Señor se le aparece a él y le dice, quita las sandalias de tus pies, porque, eso es lo que nosotros conocemos, porque el lugar donde tú estás, Moisés, es santo. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero en otras palabras se diría, quítate las sandalias porque yo estoy presente en una manera especial a ti. ¿Ah? Fue la cercanía, este evento es la cercanía de lo divino a un hombre. Amén. Es Dios acercándose al hombre. Él quiere hablarle al hombre. Él quiere hablar con Moisés. Más bien Él le habla a Moisés. Pero le dice, quítate las sandalias. Las sandalias no tienen nada relevante porque cualquiera pudiera pensar cualquier cosa. No, lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés es, no estás hablando con una persona común. Era algo extraordinario, algo que era ordinario, que era el lugar, se volvió en algo extraordinario porque la presencia de Dios estaba ahí. Algo que era común se volvió fuera de lo común porque la presencia de Dios estaba allí. Debemos de mantener eso en nuestra cabecita, de que Dios es santo y que Él nos pedirá que hagamos algunas cosas para
recordarnos a nosotros que nosotros somos humanos y vivimos en un estado de pecado en que constantemente debemos de pedirle perdón a Dios por las faltas que nosotros cometemos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque tenemos la oportunidad de decirle al Señor, perdónanos. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad. El otro ejemplo que quiero darle es en la condición de humano está Pedro también, el cual Jesús le dijo, vamos a pescar. Me refiero a Lucas capítulo 5 en los versículos adelante. Vamos a pescar. Aunque Jesús caminaba con él, eso no está ahí. Aunque Jesús caminaba y estaba con sus discípulos, muchos de ellos no distinguían quién era Jesús. Muchos de ellos no distinguían quién era Jesús. No se daban que Jesús no se daban cuenta, perdón, que Jesús no es un ser humano solamente. Él tiene dos naturalezas. Yo lo he explicado antes. Jesús tiene la naturaleza humana y también tiene la naturaleza divina. Él decidió venir a la tierra para perdonar nuestros pecados. Es por Él que nosotros podemos ser libres de pecados. Pero permítame, déjeme decirle cómo Pedro no se da cuenta que teniendo frente al Hijo de Dios, que no es cualquier cosa, maestro, ellos le llamaban maestro al Señor, él todavía no se había dado cuenta que lo más maravilloso que Dios podía mostrarles a ellos en aquel tiempo era Jesús. Pero las personas siempre se van en los milagros, porque los judíos eran así. Los judíos esperaban siempre milagros. Es más, exigían milagros los judíos. Los judíos eran de que, es como ahora, ¿verdad? A ver quién tiene la unción más grande, a ver quién tiene. No consiste en eso. No consiste en quién tiene más poder, no consiste en cuál buena sea la oratoria que una persona tenga, porque los griegos iban por la oratoria y los judíos iban por el lado de los milagros. Lo más maravilloso era que Jesús le estaba diciendo a Pedro que salieran a pescar. Lo más maravilloso no fue el milagro, sino que fue Jesús estaba enfrente de Pedro. Eso es maravilloso. Los milagros van a seguir siendo una necesidad para el hombre. Por ejemplo, si tuvieron una pesca y juntaron, qué sé yo, no sé cuántas cantidad de peces, ¿para cuánto les iba a servir para comer? Quizás para un mes, supongamos. Tenían que vender todo el pescado. ¿Y qué pasaba? Disuelto. Había que volver a invitar a Jesús otra vez para que volviera a hacer otro milagro y vivieran de milagro en milagro. Por eso le digo, el milagro no es relevante. Lo relevante es Jesús. Pastor, pero yo tengo una necesidad de que yo necesito ser sano. Pues Dios te sana. En el nombre de Jesús, usted es sano. Pero eso no lo es lo más relevante. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a enfermar y después se va a morir. De algo tenemos que morirnos. Está aquí la iglesia. Espero y usted no tenga miedo a la muerte, ya que haya entendido que es que Cristo Jesús nos va a resucitar a todos de los muertos si dormimos antes de su venida. Si no, su palabra promete que seremos también levantados en las nubes con Él, despidiéndonos de esta tierra, porque nuestro Redentor ha venido. Y como dice su palabra, erguidos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se ha acercado y nosotros miremos en las nubes despidiéndonos de la tierra. Son las promesas de Dios. Está aquí en la iglesia. Dios es más poderoso y es más relevante que un milagro por lo mismo que Él hace. Entonces, pastor, ¿cómo nosotros podemos ser santos?
Qué bueno que lo pregunta. La santidad, escuche bien esto, para Israel y la humanidad comienza en una relación única de pacto con el único Dios verdadero que vive para siempre. Su pacto nos provee leyes morales, escuche bien, lo leímos en Éxodo, ¿verdad? Judiciales que reflejan los propios estándares de justicia de Dios y el sistema de sacrificio para sufrir el castigo por causa del pecado. Él mismo creó ese sistema. Dios mismo nos ha dado, antes eran que se llevaban animales para ser sacrificados por causa del pecado de los hombres. ¿Quién lo diseñó así? Fue Dios. Pero dice su palabra que eso no era suficiente. ¿Por qué un animal tenía que pagar por nosotros que habíamos cometido el pecado? Está aquí la iglesia. Esto es algo muy serio y es algo muy relevante y es algo que nosotros deberíamos de estar felices cuando nosotros vemos a Jesús, cuando nosotros vemos lo que el Señor, el Todopoderoso, ha hecho para salvarnos a nosotros. Entonces dice estas notas mías, Dios mismo nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, como el sacrificio perfecto que quitó los pecados de su pueblo y del mundo entero para siempre. Es decir, que Dios vino a morir por todo el mundo. Él no murió por la iglesia. Nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo después que nosotros aceptamos, decimos, una palabra mal que se usa en el Evangelio, pero hasta ese momento en que nos reconciliamos con Él porque estamos separados por causa del pecado. Está aquí la iglesia. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó acá? Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 29. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios. Escuche bien y vayámonos preguntando, entonces, ¿quién es la justicia de Dios? Es Jesús. Es la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Es decir, los profetas anunciaban, uno de ellos fue Isaías, el cual anunciaba la venida de Cristo. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, dentro del mismo sistema que el Todopoderoso había creado, del sacrificio, él dice, haré un solo sacrificio para que los hombres no tengan que presentarme sacrificios que no valen y que no sirven. Tiene que ser el sacrificio de un ser humano, porque por un ser humano entró el pecado y por un ser humano debe de ser castigado los seres humanos. Todo el pecado que nosotros, aunque nosotros no hayamos nacido, nosotros desde que nacemos somos unos pecadores. Aunque no sepamos hablar, ya estamos ahí. Aprendemos a pecar, ya venimos con una raíz. Y a uno le da como dice, ay, pobrecito el niño. También tiene que reconciliarse con el Señor, también tiene que crecer, también tiene que pedirle perdón a Dios, también hay que guiarle.
¿Quién es su salvación? Ay, es que él nació en la iglesia cristiana. El hijo de él, él nació con los pastores. Él es el hijo de los pastores. ¿Qué? Hijo de lo que sea puede ser. Pero necesitas a Cristo Jesús. Hijo de quien sea puede ser. Todos necesitamos de Cristo Jesús. El punto es este, en que si hay manera de vivir una vida santa. El punto es de que Dios dice que nosotros seamos santos, porque Él es santo. El punto es que si hay manera de en que nosotros podamos vivir en santidad. Miren, no se crean ese cuento que dice, es que Dios acepta a todas las personas. Sí, es cierto. Dios acepta a todas las personas, es cierto. Pero Dios no acepta los pecados de las personas. Todas las personas, ya sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, debemos de reconocer que por un hombre nosotros alcanzamos el perdón de pecados. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual nos santifica, el cual nos ayuda a reconocer qué es pecado para vivir cerca de Dios. No tenemos que hacer mucho, mis amados hermanos. Nada más tenemos que reconocer que Dios es bueno y que Él ha provisto, Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice su palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Usted y yo nos perderíamos si Cristo Jesús no hubiera venido. Pero mire, Cristo Jesús no vino a hacernos nada, ni Dios vino a hacernos mal. Ya usted sabe que la palabra maldad no cabe dentro de la santidad de Dios, porque Él es exageradamente bueno. Dios es bueno y dice su palabra en Lamentaciones, sus misericordias son cada mañana. Dios es bueno con nosotros todos los días. No vivas lejos de Dios. Acércate a Él. Viví para Él. Alejate de lo que te aleja del Señor. Porque el pecado sí te aleja de Dios. Pero Cristo vino para acercarnos a Él. Aleluya. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por el sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. Que nosotros, amado Dios, aprendamos cada día a vivir en santidad, a guardarnos para ti, alejarnos del pecado y vivir una vida agradable a ti, Señor. Porque tú nos has llamado a que nosotros seamos santos, porque tú eres santo, santo, santo es nuestro Dios. Amén y amén.